bien, a ver, en primer lugar, la consigna, ¿era clara en principio? Creo que sí. Sí, Para mí sí. sí. ¿Sí? ¿Les resultó clara? ¿Les trajo dificultad? A ver, libremente, porque ya está, yo ya les hice una devolución, ya está corregido, quiero decir, ¿les dio confusión? Porque esto es importante saberlo desde nosotros. Yo puntualmente en la única que había tenido confusión era en el tema de la pregunta de la jerarquía normativa, pero porque no sabía muy bien cómo estructurarla. Ahora El vamos a resto me llegar. pareció... Ahora No, vamos a ya llegar. sé, pero digo, en general me habían parecido bastante claras. La primera, que es en la que estamos. ¿Alguna duda? No, para mí fue clara, para mí fue clara, nada más que me había olvidado de ese tema y ni había leído el texto. Bien, pero me parecía que era súper clara y sin bien. Inconvenientes. Ahí claramente estaba este tema que trabajaron tanto con Ricardo, que tiene que ver con las características que tienen las OIs, ¿no? Las OIs en general, porque el abordaje se hace desde la OI como para luego poder adentrarnos en las OIs propias del derecho de la integración. Este es el fin pedagógico. ¿Estamos bien? La realidad es que las OIs, lo que acá se esperaba es que ustedes puedan enumerar las 5 características y darles alguna explicación, ¿no es cierto? La mayoría lo hizo de todos modos, no fue una pregunta que generó mayores problemas, pero sí, digamos, a ver, noté, y esto lo digo así en general, porque por ahí puede servirles más que nada para que ustedes puedan pensar a futuro en estas cosas. En esta pregunta sucedió que empezó alguna que otra persona, empezaron a escribir y me di cuenta que, digamos, se les fue como el tiempo en escribir cosas no pedidas. Entonces, por ahí es muy importante al momento de cumplir una consigna, si me piden las características, digo, las características de los OI son voluntariedad, ¿no es cierto?, conformada por estados, bueno, las 5 características que todos saben, y voy explicando en forma concreta, como para que el tiempo me alcance. Esto es administración de los tiempos. Si a mí el tiempo me alcanza, luego puedo agregar y embellecer la respuesta, digo. Pero recuerden ustedes que yo como evaluador y cualquier evaluador, ¿qué busca cuando da una consigna? Ver cómo se entendió la consigna y que se puede desarrollar. ¿Está bien? Digo, toda la parte ornamental la hago después, la hago luego, si tengo ganas. Pero yo ya cumplí con contestar esto que se me preguntaba, ¿sí? De hecho, alguno de ustedes, y con muy buen tino, mencionó la teoría de los poderes implícitos, y salió a la luz, y está muy bien puesto, digo, perfecto. La pregunta 1 no fue la que generó mayor dificultad, salvo 2 o 3 casos particulares, ¿está bien? Y yo se los marqué en el texto. ¿Vamos de acuerdo hasta acá? Con la 1, ¿hay alguna necesidad de quedarnos o podemos avanzar a la 2? ¿Alguien quiere decirme, mirá, yo esto lo había pensado así, asá, por esto? No. Bien. Vamos con la 2, entonces. ¿Qué dice la 2? La pregunta 2. La 2 dice, ¿cuáles son los mecanismos de aplicación de las normas que provienen de las organizaciones internacionales dentro de los regímenes de derecho interno? Bien. Ahí hubo una confusión interesante. ¿Por qué? Porque muchos se colgaron del vuelo del monismo y el dualismo, cuando en rigor la pregunta apuntaba puntualmente a los mecanismos, a las formas que habían charlado con Ricardo. Esto es el método ordinario, ¿no es cierto? La clasificación de Conforti. Exactamente, en el posicionamiento de Conforti. Ojo, yo respeto la posición, ¿de acuerdo? Pero acá ya estamos en la confianza suficiente para poder decirles, yo no comparto ese criterio. Conforti es un clásico. Yo a Conforti lo estudié en las carreras, en las materias de grado y también en posgrado, pero es un clásico. Hoy, allá, yo siento que a Conforti lo hemos superado en muchas cosas, ¿está bien? Pero
viene bien para pensar en diferentes métodos de incorporación, en diferentes formas de incorporar, y esto al derecho de la integración le viene de perlas porque sencillamente es real que en el derecho de la integración en particular se dan estos mecanismos para incorporar las normas de integración. Entonces, como digo una cosa, digo la otra, ¿de acuerdo? Como para que ustedes tengan en cuenta el pensamiento. Los que pusieron monismo y dualismo yo no lo corregí, pese a que incluso en algunos casos había errores, simplemente les puse no es lo pedido, y creo que les puse conforti como para guiarlos, decirle, che, lee este material que ahí está lo que se les pedía. ¿Está bien? ¿Alguna duda con esto? Sobre el conocimiento, digo. A ver. Sí. Una pregunta. A mí, bueno, yo fui uno de estos casos que hablé sobre el monismo y dualismo, me pusiste no es lo pedido y me remitiste a lo de Conforti. Es decir, la pregunta correcta hubiera sido decir, los procedimientos son el ordinario, explicarlo brevemente, el especial, lo explicaba brevemente y fin. Era eso. Exacto, eso era lo pedido. ¿Está bien? Ojo que ahí, por ahí, Marce, podemos pensar, como hubo tanta confusión para la próxima, en poner alguna aclaración según Conforti, o poner algo porque fue mucha la confusión. Por ahí esa consigna, uno va aprendiendo, por eso es tan importante tener la devolución de los alumnos, porque uno va aprendiendo, y quizás esa consigna la podemos aclarar un poquito más para la próxima. Digo así. David, ¿no? Sí. Perdón, te hago una pregunta. Esto de Conforti, porque yo no sé, no lo leí directamente. ¿Dónde está eso? ¿Está en el campus? Está en el campus. Viste que Ricardo me lo comí. Subió unos materiales, subió 3 o 4 materiales diferentes, y uno de ellos creo que es relativo a las organizaciones internacionales, no me acuerdo el nombre, pero ahí la tercera... Es uno del derecho... El derecho internacional público contemporáneo y la aplicación de sus normas, dice el Eso. Ahí está, es ese. Y ahí lo tenés. Es más, de hecho, cuando lo veas te vas a querer matar porque es así, mira, un párrafo chiquitito y ni lo vi, o sea, me estoy enterando en este momento. No hay drama. ¿Sí? ¿Vamos bien? ¿Hasta acá? Perfecto, gracias. Perdón, yo tengo una pregunta. Sí, yo tengo una pregunta ahí. Dale. No, yo después de desarrollarlo, el procedimiento ordinario y el especial, acá me marcaron, porque yo puse que ambos, tanto el ordinario como el especial, se encontrarían englobados o enmarcados en una concepción, una mirada dualista del derecho. Y bien. Acá ustedes me marcan. Y yo te marqué contradicción. Claro, me marcaste seguro por qué para discutir en clase o una cosa así. Claro, porque... No, lo charlamos en medio minuto. A ver, el punto es este, y ahí es donde yo entro a desacomodarme con el pensamiento de Conforti. Casualmente, vos cuando lo expusiste, Germán, me llevaste al conflicto. ¿Está bien? Claro, ¿por qué? Porque, en rigor, si yo tomo la teoría clásica del dualismo, vos tenés que entender que en las cosas se planteó, te dice, no, hay un error acá, porque en toda opción el derecho internacional deja de ser dualismo. Es una forma de monismo para él. ¿Vamos bien? ¿Por qué? Porque el dualismo más puro ni siquiera menciona la norma internacional. Directamente la destruye en el proceso de formación normativa de su propia constitución y la construye como una norma de derecho interno. Entonces, si tomamos ese pensamiento, en realidad este pensamiento de Conforti, que vos lo planteás bien, no está mal planteado por vos. Si vos lo planteás así como lo plantea Conforti, entonces aparece una contradicción. A ver, entonces no habría dudas de que el procedimiento ordinario sí sería dualismo, porque hay una transcripción del contenido de aquella norma, pero se deja claramente establecido que no se aplica. Es una norma del derecho interno. Entonces ahí hay dualismo, pero no en el especial. ¿De acuerdo? Sí. Es como decir, por ejemplo, nuestra Constitución acepta la firma de los tratados con las potencias extranjeras,
¿no? Un término, una frase utilizada de la Constitución de 1853. Jamás puede ser pensado que alguna vez, o como se ha dicho en algún texto, nuestra Constitución fue dualista. Eso es una barrabasada, digamos, jurídica. Jamás nuestra Constitución pisó el dualismo. ¿De acuerdo? Lo que sucedió es que nuestra Corte falló con criterios dualistas, pero siguiendo el dualismo norteamericano, no siguiendo el dualismo europeo. Un caso típico es, por ejemplo, Industrias Químicas Merck. ¿Sí? Pero no es la misma doctrina. Nosotros siempre tuvimos una posición monista y el carácter del monismo nuestro fue monismo moderado. ¿De acuerdo? Un tema que podemos discutirlo, pero tengo bases para discutirlo. Me siguen quedando dudas porque yo creo que si una norma interna tiene la obligación de declarar que la norma internacional es aplicable, en definitiva se están reconociendo dos ordenamientos separados y se está reconociendo la no aplicabilidad, autoaplicabilidad del derecho internacional sin que esa norma interna diga que eso sería monismo. Porque el monismo parte de que existen dos ordenamientos, no uno. Y ahí vienen las confusiones mayores. Vos cuando hablas de la posición dualista, en realidad estás hablando de una postura en el que ni siquiera para las posiciones dualistas el derecho internacional es una norma jurídica, sino que es un conjunto de compromisos de política internacional. Por ahí está claro la cosa desde esta mirada. ¿Entendés? Entonces vos, cuando en una norma de derecho interno decís, aplíquese el Tratado de Roma, por decir algo... Sí, le reconoces naturaleza jurídica. Exactamente, ya eso es monismo. Después vamos a ver qué tipo de monismo. ¿De acuerdo? Perfecto. Bien, ok, muy bien. La pregunta 3. Dice, ¿qué diferencia encuentra entre ceder, delegar y atribuir competencias soberanas? Si se atribuye, ¿qué consecuencias tiene? Muy bien. Ahí hubo gente que me sorprendió, más que nada porque en clase lo marcamos mucho y parecía que estaba bien asentado ese conocimiento, pero después hubo como alguna dificultad. Y bueno, a ver, la realidad, los que contestaron y para los que no contestaron, acá este juego que hacíamos con las manos, el ceder tiene que ver con la horizontalidad, ¿no? Entre pares. El delegar para abajo y el atribuir para arriba. La atribución es propia del derecho comunitario. Esta era la respuesta. ¿Entienden? Y que parece muy sencilla, pero en rigor encierra un punto neurálgico de nuestra materia. ¿Estamos? La vez pasada, cuando charlaban en la clase con Ricardo, que yo no quise intervenir porque era su clase, pero estaban hablando del trabajo que les dio, de hecho, para hacer, noten ustedes que ahí estamos hablando claramente de qué figura, del cuál de las figuras en el trabajo que él les dio. ¿Estamos hablando de atribuir, estamos hablando de ceder o estamos hablando de delegar? En el trabajo que él les dio, ¿qué están buscando ustedes? Los maté. ¿Atribuir? ¿Atribuir? Are you sure? ¿Atribuir? Y el Mercosur. No. Ceder. No vi nada todavía, pero... ¿Ceder? El Mercosur sería... Ceder en el Mercosur sí, es cesión, claramente. Lo que tenemos que hacer del viernes es lo del Mercosur. Sí, y un trabajo de delegación. ¿Por qué? Porque ustedes tienen que buscar normas que hayan aprobado órganos estaduales que sean emanadas de los órganos del Mercosur. A ver, los órganos del Mercosur existen, mis amigas y amigos, por cesión. ¿Va bien? Nosotros cedimos y somos pares. Esto es propio del derecho internacional público. ¿Va bien? Pero cada uno de nuestros estados
delegó, por ejemplo, el Ejecutivo. Nosotros tenemos 3 poderes. El Ejecutivo delegó, como dijimos 100 veces, en la AFIP la facultad de manejar todo el tema tributario. ¿Qué ocurre? Si una de las normas que vienen del Mercosur derivado, esto es de los órganos del Mercosur, que tenemos que aprobar en los términos del 41 del Tratado del Protocolo de Europreto, vamos bien, 41-42, entonces, ¿qué tengo que hacer? El Poder Ejecutivo no va a ser quien apruebe esa norma, tiene que ser el órgano a quien le delegó esa función. ¿Se acuerdan? ¿Entienden esto? A ver, cuando el Poder Ejecutivo delegó en la AFIP asume el rol cuando decide, cuando la AFIP dicta una resolución, es el Poder Ejecutivo hablando. David, te hago una pregunta. Dale. Ahora el trabajo que tenemos que hacer el viernes, ¿no? Cuando encontremos una norma que apruebe un dictamen, una resolución del Mercosur, ahí no habría una relación de atribución entre no. ¿Cómo bien. No es delegar para arriba, es delegar para abajo. Vamos de vuelta. Vamos de vuelta porque por ahí no fui claro. Vamos de vuelta. A ver, nosotros tenemos que con otros estados conformamos el Mercosur. ¿Está bien? Y para eso firmamos el Tratado de Asunción. Y luego los protocolos que siguieron. ¿Hasta acá vamos bien? ¿Todos? Bien. Ese acto de firmar importa una cesión en los términos del derecho internacional. ¿Por qué? Porque mancomunamos, juntos decimos, vamos a caminar este espacio juntos en estas materias. ¿Está bien? Para mejor decidir, se conformaron órganos. Con Ricardo vieron 6 órganos. ¿Está bien? Esos órganos toman decisiones, dictan normas. ¿Qué ocurre? Esas normas tienen vigencia dentro del Mercosur en la medida que los estados aprueban esas normas. A ver si hay como una doble aprobación. Por un lado, la aprueban los órganos, la discuten, la aprueban los órganos. Ya sea una decisión, no importa el tipo de norma, X norma. Esa norma va para los estados y ahí los estados, de acuerdo a su constitución, van a devolverle la norma aprobada. ¿Vamos bien? Ahí nos quedamos un minuto. ¿Este proceso lo entienden? ¿Todos? Perfecto. Avancemos entonces. Perdón. Sí, dale, Olivia. Ese proceso es el artículo 40, básicamente, claro, de Europreto. Claro, o sea, todos los incisos donde establece cómo tiene que ser para... Tal cual. Listo. Tal cual. Muy bien, ¿vamos bien hasta acá? ¿Todos? Genial. ¿Qué ocurre? Cada estado va a decidir, porque ¿cómo hace un estado para que legítimamente quede aprobado algo? Tiene que leer su constitución. Es su constitución la encargada de decir, esta es la manera de adoptar esta decisión de aprobar, en su caso, el acto jurídico del Mercosur, ¿sí? Entonces, ustedes tienen que, para eso, mirar la Constitución. Hasta acá vamos bien. La Constitución nuestra establece 3 poderes, ¿sí? Ejecutivo, legislativo y judicial. Cada uno de esos poderes, en realidad, es un brazo del poder, porque el poder es uno, es único, es el poder del Estado, que se divide en funciones. ¿Vamos bien? La función judicial, la función legislativa, la función administrativa. Cada función está conformada por competencias.
¿Cuál es la competencia de la justicia? Juzgar. ¿Cuál es la competencia del Congreso? Legislar. ¿Cuál es la competencia del Ejecutivo? Administrar. ¿Vamos bien? Hasta acá me siguen todos. No estoy en un terreno desconocido para ustedes, espero. Muy bien. Entonces, ¿qué ocurre? Cuando se presenta una norma, vamos a ponerle que la recibo yo, que me convierto en el receptor del Estado argentino de todas las normas del Mercosur. Entonces digo, bueno, me llegó esta norma. ¿De qué se trata? Se trata de es materia penal. ¿A quién se lo voy a mandar si es materia penal? Al Congreso. Porque es el Congreso el que tiene que entender eso. Entonces, ese es el competente para aprobar esa norma. Ahora me llega otra. Bien, esta es sobre, tributos. ¿A quién se lo mando? A la AFIP. En principio se lo tengo que mandar al Ejecutivo. Pero resulta que el Ejecutivo delegó esto en la AFIP. ¿Se entiende? Entonces no se lo voy a mandar a Alberto Fernández para que Alberto Fernández me diga, escuchame, tarado, ¿cómo me lo mandás a mí si yo ya delegué eso? Mandáselo a la AFIP. Entonces que me vuelva y yo tener que mandárselo a la AFIP. No, se lo mando a la AFIP. Y la AFIP tendrá que dictar el acto necesario que luego enviaremos a la Secretaría Administrativa del Mercosur. ¿Entienden? Entonces, ustedes van a encontrarse con normas dictadas por secretarías, subsecretarías, órganos descentralizados, etcétera, etcétera, etcétera. No todos van a ser una ley o un decreto presidencial, son las menos. ¿Entienden por qué? Porque entra a jugar las materias que fueron delegadas por nuestro Ejecutivo. Ahora, si mañana el Ejecutivo dice, dejo sin efecto todas las delegaciones, pues entonces tendremos que mandárselo por mesa general de entrada de la Casa Rosada al presidente y que el presidente decida cómo va a ser la aprobación. ¿Queda claro eso? ¿Todos? ¿Sí? Por eso les digo que las normas que van a encontrar son normas que se dictan en una facultad de delegatoria del Estado, en una facultad que en su oportunidad el Ejecutivo de turno delegó en tal órgano, ¿sí? Con tales características administrativas. ¿Cómo? Si es una ley, no. Si es una ley va a ir al Congreso. Y el Congreso tendrá que dictar una ley para aprobarlo. Podemos encontrar también leyes. Podés encontrar leyes, claro que sí, claro que sí. El punto es, ponerle que se trate de una norma en el que se discuta la posibilidad de endeudar al Mercosur y a los estados. Endeudamiento externo. ¿Quién va a ser el órgano competente? El Congreso. El Congreso tiene que aprobar el endeudamiento externo. ¿Entienden? Entonces, con esto quiero decirles, esto es lo mismo que los tratados, cuando en su oportunidad dijimos, che, no todos los tratados pasan por el Congreso, ¿eh? No, eso es una fantasía. Por el Congreso pasan los tratados cuyas materias son de competencia legislativa. Ahora, los tratados cuyas materias son de competencia administrativa, directamente al Poder Ejecutivo. ¿Entienden la distinción? ¿Por qué? Por una cuestión de derecho constitucional, por una cuestión de competencia de los órganos constitucionales. ¿Vamos bien ahora? ¿Todos? ¿Todas? Bien. Entonces, ¿estamos en condiciones de pasar a la cuarta o no? ¿O tienen más dudas acá? Pregunten, ¿eh? No hay más dudas. Qué suerte que somos claros, Marcelo. Muy bien. Pasemos entonces. Dice, Comunidad Andina de Naciones, explique su naturaleza institucional. Es un sujeto de derecho internacional, funciona el tribunal, enuncie la totalidad y explique solo una de ellas en no más de 3 renglones. Bien, a ver. Acá se trataba sencillamente de decir, que muchos lo abordaron muy bien, que la Comunidad Andina de Naciones efectivamente es un sujeto del derecho internacional, porque lo dispone su propio estatuto. En derecho, acá tengo alguna disidencia con Ricardo, que ya la charlaré con él también. Él la vez pasada habló de este tema de la personalidad jurídica de las OIs,
Y lo cierto es que para la doctrina del derecho internacional público hay dos maneras de ser sujeto del derecho internacional. El reconocimiento expreso y el reconocimiento tácito. ¿Sí? El reconocimiento expreso nace claramente de digamos, es como decir, yo te reconozco como tal, ¿no es cierto? Y ese tiene dos variables, o efectivamente nos reconocemos, o yo digo que soy, como pasó, por ejemplo, con todas las OIs del 90, que se autoproclamaron sujetos y se aceptó esa subjetividad internacional. Entonces, que un texto normativo diga que es un sujeto del derecho internacional, para la doctrina es suficiente para entender que se trata de un sujeto del derecho internacional. ¿Sí? La otra forma, la tácita, es cuando ya sea un Estado o una OI está en formación y un tercer Estado o una OI empiezan a trabajar, a actuar con ese ente como un sujeto del derecho internacional. Esto pasó, por ejemplo, en Indonesia, claro, cuando no me acuerdo, ya me voy a acordar el nombre de este nuevo Estado, que es reconocido en el 2002 como tal por Naciones Unidas, que es un desprendimiento de Indonesia. Bueno, ya me va a salir. Efectivamente, Australia empieza a negociar antes con este Estado, ¿no es cierto? Y efectivamente le da un reconocimiento tácito, porque empiezan a reconocerlo como tal, hasta que toma su propia independencia y toma su propio, ¿sí? Timor Oriental, ahí está, Timor Oriental. Entonces, Timor Oriental tiene una trayectoria anterior a ser Timor Oriental, en virtud de Australia y otros estados que empezaron a hacer negocios con ese estado en formación, ¿sí? Por eso la gran discusión entre las dos Chinas, digo, todo eso, un tema para discutirlo en internacional público y no acá, pero bueno, a uno se le sabe la vaina. Sigamos entonces. Esta era la A, y en relación a la pregunta de la comunidad, la Comunidad Andina de Naciones es una organización de derecho comunitario que importa, obviamente, la convivencia entre derecho comunitario y derecho de la integración, ¿sí? Y si ustedes se podían agregar después, bueno, desde el Tratado de Cartagena de 1969, Trujillo y todo lo que quieran mencionar. Luego, las funciones, claramente, de la Corte, y la acción de nulidad, la acción de incumplimiento, la acción por omisión, ¿sí? La facultad de consulta, la función prejudicial. La que trabajamos en clase fue la prejudicial, que era la que yo esperaba que expliquen, ¿sí? Punto, digamos, esto es todo. Esto es lo que se pretendía en esa respuesta. Bien, ¿de acuerdo? ¿Alguna pregunta? ¿No? Bueno. Vamos a la última, que era la jerarquía de las normas. A ver, antes de leerla, en la jerarquía de las normas, ustedes tienen que entender que antes que nada va la Constitución Nacional. ¿Hubo algún que otro caso que pusieron la Constitución Nacional en segundo plano? No, por favor. Nuestra Constitución es monista moderada. No admitiría la Constitución en segundo plano. ¿Está bien? Entonces, primero está la Constitución. Al lado, la Declaración Universal de Derechos Humanos como un símbolo de representar, ¿sí? Acá está, perfecto, gracias, Marce. La Declaración Universal de Derechos Humanos, ¿sí? Ahí en tratados de derechos humanos con jerarquía constitucional. Ahí están todos los tratados que tienen jerarquía constitucional. En el segundo escalón, creo que habíamos puesto el Tratado del Mercosur. El Tratado del Mercosur está ahí, solito. Y ahí están todos los tratados, ¿sí? De los cuales la República Argentina es parte, que no tienen jerarquía constitucional. Pero están todos juntos. Luego, en el tercer cuadro que hay acá, va la decisión, o no me acuerdo qué norma les puse, pero la del Mercosur.
una norma derivada. ¿Qué era, Marce? Decisión, ¿no? Directiva de la Comisión del Mercosur. Directiva, perfecto. Y después, la ley de contrato de trabajo. Fuera de este cuadro, y casi literalmente, fuera del cuadro o fuera de la jerarquía o del bloque federal constitucional, corresponde ubicar el tratado firmado entre tal provincia y Brasil, creo que era, dentro del bloque provincial de la provincia que correspondía. Por el artículo 31 de la Constitución. Claro, ¿vamos bien hasta acá? Entonces, y luego yo les pedí que jerarquicen, que clasifiquen los tratados. Los tratados se clasifican de dos maneras. Por su jerarquía constitucional, con y sin, muy fácil, con aquellos de derechos humanos que tienen jerarquía constitucional y sin todos los demás tratados. ¿Está bien? Y luego venía, ¿qué otra cosa era? Ah, la otra jerarquía, las mayorías para la aprobación, ¿sí? Que tiene que ver con los tratados se aprueban con una mayoría simple, salvo los tratados de integración, que para su aprobación requieren una mayoría agravada. Eso era todo. Ahí la trampa estaría en que uno podría poner Declaración Universal de Derechos Humanos, pero en realidad la mayoría está para darle jerarquía constitucional, no para aprobarlo. Exactamente, muy bien. Porque los tratados de derechos humanos se aprueban con mayoría simple y se le da jerarquía constitucional con una mayoría agravada, pero se aprueban con mayoría simple. Muy bien. A ver, en 3 minutos les voy a decir lo siguiente, después vamos a retomar. La evaluación que yo hice, que hicimos todos, no yo, hicimos todos, es una evaluación integral. En razón de ello, hay alumnos que no van a dar primer parcial porque yo ya se los doy por aprobado con el trabajo que han hecho hasta el momento, y hay otros alumnos que van a dar el martes que viene el primer parcial, ¿sí? Que va a ser hasta Comunidad Andina de Naciones, ¿de acuerdo? Y después tendrán su recuperatorio. Va a ser a través del mismo sistema que utilizamos para este trabajito. Ahora Marcelo les va a leer qué alumnos están aprobados en el primer parcial. Marcelo, dale. Aprobados en el primer parcial. Barrandegui Agustín. Decir el nombre y nota. Nota, dale. Barrandegui Agustín, 8. Bruso Felicita, 7. Corrado Ezequiel, 7. Esquivo Germán, 10. Fernández Carolina, 7. Gómez Castro María Alejandra, 8. Gutiérrez Raúl, 9. Lamparta Yair, 9. Nam Pablo, 7. Olmo Alicia, 7. Patané Olivia, 10. Rosa Emiliano, 9. Salviati Fabiana, 8. Salvucci Carlos, 10. Schneider Macarena, 9. Schroeder Ivana, 9. Cualquier duda de alguno de la nota, me manda un mensaje por privado a mí y se la vuelvo a mandar. Bueno, a ver, entendí. A ver, el criterio fue este. Todo el trabajo que han hecho hasta el momento, en algunos me convenció. No escuché mi nota que justo se trabó. Ivana Schroeder. 9. 9, Ivana. Gracias. A ver, nosotros evaluamos los trabajos, los simulacros, la participación, las dudas, las dificultades superadas, cuando se presentaron dificultades, cómo se superaron. También tenemos en cuenta la dificultad que importa este mecanismo de trabajo. A ver, entonces me parece que a estos alumnos, que yo estoy convencido de que ya tienen las primeras habilidades adquiridas, bueno, los eximo de dar el primer parcial y ya se las tengo por aprobado con todo lo que han hecho. Bien, los alumnos que no fueron mencionados, el martes que viene vamos a dividir, esto nos permite esta aplicación, vamos a dividir en 2 salas, en una vamos a dar clase y en la otra vamos a tomar examen, ¿sí? Que va a ser lo mismo que hicimos la vez pasada, pero con otras preguntas, la misma metodología. Así que no asustarse. Y yo a cada uno le hice observaciones donde quiero que apunten para poder tener aprobada la primera parte. Estoy seguro que nadie va a ir a ningún recuperatorio. ¿Está bien? Queda menos de 1 minuto. Nos encontramos en un ratito, ni bien se termine
vos, Marce, hagas todo el... Lo hacemos por el instantáneo. grupo. Instantáneo lo hacemos, ¿querés? Dale, así seguimos. Dale. Salimos y volvemos a entrar.